Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra reunión de oración hoy y damos muchas gracias por esta oportunidad de meditar también, aparte de orar y meditar en la palabra de Dios. Como ven ustedes, siempre hemos estado eligiendo, de acuerdo a la lectura de las últimas semanas, hemos estado eligiendo qué vamos a compartir con ustedes. Entonces, ya casi terminamos también la lectura anual. Y estamos ya en la primera epístola a los Corintios y seleccioné este texto que está hoy en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y le hemos titulado a esta meditación una salvación inesperada. Fíjense lo que dice, vamos a leer desde el versículo 18 al 25 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y lo que quiero que pensemos es cuál es el contexto de lo que está explicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiéndoles a los Corintios, y en la primera parte de la epístola a los Corintios, Pablo señala que estos corintios están divididos. Unos están diciendo yo soy de Apolos, otros diciendo yo soy de Pablo, otros diciendo yo soy de Pedro. Entonces Pablo está corrigiendo a estos cristianos que están ahí en Corinto y les dice: realmente ustedes no entienden nada, no entienden que nuestra salvación proviene del poder del evangelio, no del poder de la predicación de una persona, no del poder del líder espiritual. Esto es algo muy importante que tenemos que entender, sobre todo en una cultura eclesiástica en la que nos ha tocado vivir, que es la cultura eclesiástica del pastor estrella, del pastor famoso, del pastor que está en sus redes sociales o que tiene muchos seguidores o cosas así. En medio de una cultura de la iglesia en la que se busca la popularidad del pastor y de la iglesia a la que asistimos, Pablo dice: no son los hombres los que predican, los que enseñan, a los que hay que seguir, sino realmente tenemos que entender que es el mensaje de la cruz. Eso es el centro de nuestra predicación, es el centro de nuestra enseñanza, y ese debe ser el centro de nuestra fe, no las personas. Y por eso dice en el versículo 18: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Los que rechazan el evangelio es porque no lo entienden, les parece una locura, les parece algo tonto el evangelio, ¿no? Y así éramos muchos de nosotros. Escuchábamos el evangelio, o lo escuché yo por lo menos muchas veces, y mi hermano me predicaba acerca de la salvación, me hablaba del infierno y muchas cosas, y para mí simplemente no lo podía entender, se me hacía algo ilógico, algo tonto, algo que yo no necesitaba. Entonces esto es lo que dice Pablo: los que no creen es porque todavía se les hace una locura el evangelio. ¿Cómo es posible que Dios se haya encarnado? ¿Cómo es posible que el Hijo Eterno de Dios haya venido a este mundo y haya tomado nuestro lugar para ser obediente a Dios, haya tomado nuestro lugar para obedecer la ley de Dios, y luego haya ido a la cruz en nuestro lugar y después haya resucitado y esté gobernando el mundo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y además ha prometido que va a regresar por nosotros para establecer su reino de una manera plena, en plenitud, y todas las cosas que son contrarias a su voluntad van a ser destruidas. Y entonces dice Pablo:
que este mensaje es locura para los que se pierden, para los que rechazan el evangelio, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Fíjense, el poder de Dios no lo tiene una persona, no lo tiene un predicador, un pastor, o ahora en las iglesias que está de moda decir que hay apóstoles y cosas así. Entonces, Pablo está diciendo, ahí no está el poder en las personas, el poder está en el mensaje del evangelio, ahí está el poder de Dios. Pues está escrito, dice en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. El mundo tiene su propia sabiduría, el mundo tiene su forma de pensar, lo vimos hace unas semanas en un mensaje del domingo cuando hablábamos de la influencia del diablo en el mundo y cómo es esta forma de pensar contraria a Dios que está influida por nuestro enemigo, por el diablo, tiene una forma de pensar, tiene una filosofía mundana y la gente sigue esa filosofía mundana. A la gente le parece más lógico seguir esa filosofía del mundo. Y fíjense, está hablando Pablo en el siglo I. Siempre ha habido una filosofía humana que se contrapone al mensaje de Dios. En el primer siglo o en el siglo XXI, siempre hay esta influencia demoníaca que está en el mundo y que se manifiesta en esta filosofía, en esta forma de pensar del mundo. Pero dice Pablo, Dios no salva por la inteligencia humana, dice, frustraré la inteligencia de los que se creen inteligentes, destruiré la sabiduría de los que se creen sabios, es lo que está diciendo Pablo. Y dice, ¿dónde está el sabio? Dice en el versículo 20, ¿dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Por qué en locura? Porque en el evangelio realmente ahí conocemos la verdad de Dios, entendemos la doctrina del pecado, entendemos que todos los seres humanos estamos en rebelión en contra de Dios y podemos explicar la condición del mundo, podemos explicar por qué el mundo está sufriendo lo que está sufriendo, por qué hay tanta injusticia y todo lo que ocurre, ¿no? No solamente es porque el mundo está mal porque sí, sino los seres humanos estamos mal, hay algo que está mal con nosotros. Y entonces también se revela la verdad de que necesitamos salvación y esa salvación solamente nos la puede dar el que nos creó. Y entonces ahí viene el plan de salvación que el mundo no puede entender y por eso dice Pablo, no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio expone la mentira de la forma de pensar del mundo. El evangelio explica por qué la gente está engañada como estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Y dice en el versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, es decir, que las personas no pudieran llegar a Dios mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dios eligió algo paradójico, algo que parece muy débil, que es la predicación del evangelio. ¿Quién hace caso a nuestro anuncio? Los profetas en el Antiguo Testamento decían esto, ¿no? ¿Quién hace caso a nuestro anuncio? ¿Quién ha hecho caso a nuestras advertencias? Realmente muy pocas personas realmente nos ponen atención cuando les hablamos del evangelio. Muy pocas personas, Dios las toca inmediatamente cuando les hablamos de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente siga confiando en la sabiduría del mundo que en la verdad del evangelio. Entonces dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y sin embargo, esta predicación, aunque parece muy débil, porque nuestras palabras no tienen poder, sino el mensaje es el que tiene poder y es el que cambia y es el que hace que podamos llegar hasta Cristo. Dice, entonces, los judíos, por ejemplo, piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Está hablando de los griegos y de su interés en la filosofía. Y los judíos lo que querían era lo que le pedían a Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora que hemos estado estudiando los evangelios, ¿qué es lo que querían los judíos siempre? que le pedían a Jesús? Danos una señal para que podamos creer en ti, a pesar de que ya les había dado miles de señales. Entonces vemos cómo cuando el Espíritu Santo no está obrando en nosotros para que podamos recibir el mensaje del evangelio y conocer el poder de Dios, entonces las personas están interesadas en ver milagros, en experiencias religiosas, en seguir a diferentes personajes
famosos o simplemente en conocimiento mundano como el que buscaban los gentiles. Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los judíos que estaban esperando al Mesías tropezaron en Cristo. No se daban cuenta que ahí se estaba cumpliendo todo lo que los profetas y la ley decían acerca de él. Y dice, y para los gentiles es locura. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios que nos convence de nuestra miseria espiritual, nos convence de nuestra locura y nos lleva a la verdad y entonces empezamos a ver que nuestras convicciones y nuestras creencias eran una tontería, eran algo falso, era algo que nosotros habíamos construido. Y ahora cuando llegamos al conocimiento de Jesús, ese poder del mensaje de Cristo, ese poder que se desarrolla alrededor de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ese poder opera en nosotros y ahora nosotros estamos caminando una vida nueva, nos arrepentimos de nuestro pecado, vemos lo malo que somos, pedimos perdón a Dios, buscamos un cambio profundo en nuestras vidas y nuestras vidas se van renovando por el poder del mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. Y dice finalmente en el versículo 25, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Aunque las personas piensen que es una locura, el Evangelio es más sabio que toda la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, porque realmente hemos sido salvados no por alguien que venció, sino alguien que fue golpeado, que fue humillado y que finalmente fue crucificado. La derrota de Cristo es nuestra victoria. La muerte de Cristo es nuestra vida. La miseria de Jesús en este mundo es nuestra riqueza. Y entonces, por eso dice el apóstol Pablo, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Nada en este mundo, nada humano nos puede salvar. Nada humano puede llevarnos a la comunión con Dios. Nada humano puede restablecer la reconciliación en el mundo si no es el mensaje del Evangelio. Así que pensando en esto, mientras oramos, pensemos en esta salvación paradójica. Cómo hemos sido salvados por lo que parece débil, que es Cristo y la predicación del Evangelio. Y como todo lo que parece muy fuerte en el mundo, los grandes pensadores o la gente famosa o la gente poderosa, es realmente no es nada delante de Dios y ahí no hay salvación. La salvación está en Jesús. Mientras oramos, pongamos nuestra confianza en Cristo una vez más. Mientras oramos, pensemos en cómo Dios nos ha mostrado su poder. Simplemente el hecho de que tú y yo seamos cristianos hoy es la muestra más grande del poder de Dios, siendo como éramos y ahora caminando con Cristo. Es increíble que Dios haya obrado de esta manera en nosotros con tanto poder. Así es que pensemos en esto mientras buscamos a Dios y vamos a orar